Buenas tardes a todos. Te tienes que acercar más. Yo decidí redactar unos trocitos para comentarlos aquí con Esteban y con Ana María y con ustedes. Acostumbrada como estoy a comentar textos, ensayos, tesis, ponencias, esta es una verdadera novedad para mí por la escogencia que hizo la autora de relatar en forma de novela gráfica un resultado de investigación antropológica. No leí historietas desde los días de Tarzán el hombre mono y Superman y la kriptonita. Por eso no sé si tengo el ojo adecuado para enfrentar esta obra donde se intercalan y dialogan textos e ilustraciones de Ana María Forero y Esteban Borrero. Tampoco conozco el bagaje teórico producido en torno al uso del relato gráfico en la investigación antropológica. Así que hablo desde el sentido común etnográfico, aquel que mira con lente de aproximación los procesos sociales y se encanta con la vida en la cotidianidad. Una segunda sorpresa fue encontrarme con que el soldado del ejército colombiano, Ortiz, prototipo de múltiples soldados, cuenta su historia en secuencia con la de la investigadora. La doble mirada, la de la antropóloga sobre sí mismo y sobre el soldado, añade una capa de complejidad y abre miradas hacia muchos frentes de interpretación. Pero voy a centrarme en uno solo, que es la razón que nos da la autora de su interés en los cuerpos de policía y ejército, tan poco estudiados entre nosotros y en general en América Latina. Es en su propio relato de vida donde se encuentra la razón de por qué los militares, comillas, porque sin haber entrado en mi casa, los militares, sin haberse llevado a L, que en esta historia es el padre de Ana María, sin haberse llevado a L, se incrustaron en mí. Eran colosos sin cara que tenían el poder de cambiar mi vida en una noche. Los miedos y las fantasías del burguesito empobrecido y culposo, que era su padre, se habían hecho mías. De allí la pregunta, ¿por qué razón entran al ejército los soldados y por qué permanecen allí? Así se pone en evidencia el hilo que suele estar oculto o desestimado entre el investigador y sus sujetos de interés de conocimiento. Suele correr en trasfondo la razón de elegir procesos, sujetos, pueblos con los que nos identificamos afectiva y moralmente y con los que podemos sentir empatía. Ana María, en cambio, es explícita con sus miedos y terrores que brotaron de su vivencia familiar. Un interesante recurso de método, podríamos decir, pero creo que es mucho más que eso. Comentemos primero y seguimos. A ver. Hola, buenas tardes. Bueno, el texto me encanta lo que llevamos. Siento que eso fue como la pregunta más importante, o para mí lo que hizo que fuera más interesante la novela también de dibujarla. Yo la dibujé, fue lo de que Ana María, digamos, se expusiera preguntándose por qué era que ese tema pues había sido tan importante a lo largo de su vida. Digamos que eso me pareció que fue el giro como distinto, y digamos que el mundo de la novela gráfica, que es como el que yo más conozco, siempre está como incluyendo al autor, un poco el autor, o bueno, en muchas novelas gráficas el autor forma parte importante, y ese diálogo sobre si el autor debería estar o no debería estar, me parece que fue como lo más, pues como algo distinto y que para mí fue muy importante y también como muy valiente de Ana María, de haberse expuesto y haber como contado su historia. Eso es como... Ana María, ¿qué dices? Pues yo digo que gracias, Miriam, por la introducción, gracias, Esteban, por los comentarios y la idea de hacer tan explícita mi vivencia, que además pues no es solo mía, sino de
otras antropólogas latinoamericanas que tienen una historia de vida parecida y que deciden dedicarse al estudio del ejército, nace sobre todo por una frase en una reunión con Esteban, que Esteban me decía: yo no, a mí estos relatos sobre los militares y hablar solo sobre los militares no me gusta, no me siento cómodo con eso, necesito entender el por qué, necesito entender cómo, de dónde viene esta pregunta. Y como dice Miriam, si uno quiere hablar de método, pues el método fue sentarse horas y tardes a charlar con Esteban, construir guiones, guión sobre guión, que íbamos construyendo juntos, y por supuesto Esteban iba ilustrando, porque pues yo no sé coger un lápiz. Pero salió esta unión que a mí me parece muy bonita, en la que texto y dibujo conviven, porque pues refleja nuestra experiencia metodológica, si se quiere, y el haber seguido la intuición de Esteban de hacer explícita la biografía. Me aparto de la colega Francisca Márquez, quien hizo el prólogo de este libro, que dice que en América Latina, comillas, la violencia y el miedo no pueden ser mirados ni relatados de frente. No estoy de acuerdo, puesto que multitud de colombianos, investigadores o testigos, víctimas y victimarios, nos hemos pasado relatando de frente y sin metáforas los procesos de violencia, sus duros efectos sobre la persona y la sociedad. No más pensemos en los que creo que son casi 10.000 relatos que recogió la Comisión de la Verdad y que pueden leerse sin tapujos. Son un acervo público, doloroso pero esperanzador al mismo tiempo. Me parece que el libro Ortiz pertenece a esta estirpe, aunque se sirve del dibujo que parodia como ternura o falsa ingenuidad los dichos de clase, los pequeños hábitos, los gustos por los planetas, a recoger piedras evocativas, llamar protección al luchador popular mexicano El Santo, que no sé si todos ustedes ubican, a jugar azares con las cartas y ser atrapado por las brujas. Pese a todo esto, Ortiz es el relato muy crudo de nuestras violencias, comillas. Y esa noche, mi lanza y yo estábamos de centinelas. Yo llegué temprano a recibir el turno. Mi lanza, que siempre iba tarde a todo, no llegó. Mientras esperaba, yo vi a un guerrillero y le zampé un rafagazo. Subí todo feliz, maté a un guerrillero y mi superior me preguntó: ¿y su compañero, su lanza? Yo estaba solo, estaba ahí solo. Y claro, yo miro y mi lanza estaba ahí muerto. Yo le había descargado la ráfaga. El texto relata muy bien ese dolor intolerable. Comillas, nos recogieron y nos atacaron. Y qué tristeza nosotros llegar a Bogotá y 20 hombres muertos en una cancha. Y me senté a llorar. Viñeta de Ana María. Ortiz, lanza, qué heavy. Esperen, sirvo 3 tintos. ¿Quieren seguir o paramos la entrevista? Bueno, yo estoy de acuerdo en el desacuerdo de Miriam. Creo que sí hay muchísimos literatos, antropólogos, poetas que han encarado el conflicto, por supuesto, la Comisión de la Verdad, y que es una forma de narrar sin tapujos, que se ha narrado de frente a la violencia. Creo que el rasgo distintivo de Ortiz es que tiene como protagonista a los soldados profesionales colombianos, que de ellos sabemos muy poco y generalmente los rotulamos rápidamente como victimarios, pero no nos detenemos a entender la vida cotidiana ni cómo negocian o están en la guerra y con sus compañeros. El caso, bueno, Ortiz es el resultado de 25 años de investigación sobre el ejército
y de yo no sé cuántos testimonios, más de 100, bueno, algo absurdo. Y este accidente que narra Ortiz, en el que mata a su lanza a su mejor amigo, es un relato recurrente entre los soldados profesionales que al calor de los combates en la zozobra de la selva no ven bien, están cansados y terminan matando a la gente de su propio bando. Y Ortiz está lleno, el relato de Ortiz está lleno de esa manera de vivir la guerra que no divide entre, insisto, víctimas y victimarios, sino deja entrar en la cotidianidad de los soldados profesionales. Sí, bueno, yo quisiera ahorita, por ejemplo, de mi experiencia de dibujante, siento que había muchas partes del libro que era difícil para Ana María, digamos, de escribir, porque hay mucho, o sea, era difícil para ella, digamos, como su relación con la etnografía, con las personas que estaba investigando, qué contar y qué no contar, y de la otra mitad del relato, que es la primera parte, también con su familia. Siento que el dibujo, por ser un formato, digamos, distinto, que puede sugerir, que puede, entonces, daba mucha libertad en las partes en donde era difícil para Ana María, digamos, ser demasiado explícita, aunque el relato es bastante explícito en ambas partes. El dibujo también daba una cantidad como de caminos para sugerir, para contar cosas, para mostrar, digamos, lo que el texto no lo podía mostrar. Eso me pareció muy como importante de esta investigación. Y en general sobre lo que está diciendo Ana María de la novela, pues es importante, pues, primero leerla para poder entender más lo que estoy diciendo, pero hay unas víctimas que son unas víctimas que no son directamente heridos del conflicto. Entonces, digamos, Ana María hizo muchas etnografías, pues, en soldados que estaban en un pabellón, pues, de sanidad, y eran como una persona, pero estos eran, digamos, heridos mentales. Entonces también ese mundo siento que no está tan contado ni tan explícito. Tenemos como una visión de que a una persona tiene que haberle pasado algo físico o una herida para que sea una víctima. En cambio, en las dos partes, tanto en la parte de su infancia como en la parte del ejército, son heridos que están, digamos, heridos mucho más, no sé, de su alma y de su espíritu. Bueno. Así, el trauma se relata en doble registro, como relato y como dibujo gráfico. Comillas, Ortiz, me llevaron a recuperación psicológica, lo que está comentando justamente Esteban, me dieron antipsicóticos. Yo estoy seguro de que del accidente con mi lanza fue porque se me entró una bruja. Cierra comillas. Es crudo y desgarrador para quien relata y para quien escucha, y así pasa un poquito del desgarro que acontece en la, comillas, guerra entre hermanos, como lo llamó Kimberly Taylor. Ortiz nos trae en doble registro de nuevo, pero sin encubrirse, un trozo del relato del trauma colombiano, en este caso cuando se borran, como lo decía ahorita Ana María, los límites entre víctimas y victimarios. Ana María coloca el lente en el proceso mismo y en personas concretas, personas con sueños, con aspiraciones, con identidades de soldado y de antropóloga que se diferencian, pero se escuchan y dialogan desde la experiencia desgarradora sin pretender diluirse en la habitual empatía del antropólogo. El soldado Ortiz, y había dicho Ana María, comillas, espere antes de seguir, cuando empezaban las entrevistas, y le llamo a mi lanza. Ese man es un duro, que también le cuente su historia, que en parte también es la mía, cierra comillas. Ortiz despliega los referentes particulares de la antropóloga y el soldado, y en ellos de investigadores en general y de soldados en general.
nos da saber las señas particulares por ser ambos Aries. La religiosidad popular del soldado, que es la que lo ancla y lo protege ante la locura y la culpa, los miedos de cada cual, los de Ana María y los del soldado, y también cómo se crea un terreno antropológico que se abre a la posibilidad de un encuentro, que este conocimiento, sin por eso dejar de ser un encuentro humano entre ciudadanos en orillas diferentes. Ortiz sobrepasa una primera mirada ligera y de graciosa ingenuidad. El texto puede ser engañoso por eso, y de graciosa ingenuidad para exponer la herida de tantos combatientes, de los civiles atrapados allí y de la sociedad entera. ¿Cómo se superan los miedos y las heridas? Sigo creyendo, y lo repito una y otra vez, relatar es la esperanza. Sea la narrativa gráfica o la escrita, esta permite compartir experiencias escondidas en los sujetos y sobrepasarlas al crear el tejido emocional compartido y político de una ética del reconocimiento. Comillas, mi lanza me da moral, no me abandona. Ese es el epílogo del libro. Gracias. Bueno, creo que una de las virtudes de Ortiz es realmente la construcción del tejido emocional del que habla Miriam. Y ese tejido emocional, a diferencia de lo que estamos acostumbrados en la academia, no se construye sin imágenes. Las imágenes son parte fundamental para construir ese tejido emocional, y las imágenes son de vital importancia para no caer en lo que Miriam acaba de llamar la graciosa ingenuidad. Las imágenes son brutales, sin ser amarillistas, sin ser realistas, pero son muy, muy poderosas y de alguna manera permiten tejer esos vasos comunicantes entre la investigadora Ortiz y ver que sí estamos en orillas separadas, pero que no son opuestas tampoco, que en nuestras cotidianidades la vida de Ortiz y la mía están profundamente entrelazadas. En una de esas, por la permanencia de lo irracional, brujas, tarot, fantasmas que se comparten en mi infancia y que pues ahí no les hago el spoiler, y se comparten en la vida de Ortiz. Sí, de acuerdo con Ana María. Digamos que un reto, digamos, para mí de dibujante era como dibujar el imaginario de Ortiz y dibujar el imaginario de Ana María. Entonces eran unos dibujos que no podían tampoco tener un referente, no era tan fácil como observar un objeto y dibujarlo, porque se necesitaba un poco de interpretar lo que estaba pasando entre las cabezas de otras personas. O sea, era más como un dibujo, imaginar lo que imaginaba el otro. Siento que eso fue como un reto grande, y también eso abría una posibilidad a que en ese mundo de la imaginación era posible dibujar cualquier cosa de alguna manera. Entonces también visualmente era muy rico, porque tanto los relatos de Ana María como los de Ortiz podían pasar descripciones puntuales de cómo vio la bruja, pero entonces la bruja podía llegar a ser a veces un pájaro, a veces una sombra, a veces un objeto, y todas esas que son palabras en el relato, pues yo tenía el reto de traducirlas en imágenes. Entonces siento que para mí siempre fue pues retador y muy, muy chévere, muy bonito la posibilidad de estar en la mente de otra persona dibujando. A veces también cuando uno dibuja uno está muy metido en lo de uno. En cambio esto siempre me sacaba inmediatamente a tratar de entender cómo eran las otras personas. Y bueno, por ahora
digamos, yo quisiera recalcar dos ideas que fue las que trato de compartir con ustedes. La una es cómo este relato puede ser leído de una manera un poco superficial, porque usa el humor y los dibujos a veces juegan humorísticamente con los clichés de clase. Ana María se presenta, para meterme un poco al libre, como la hija de un izquierdista burgués empobrecido, lleno de culpa y temeroso siempre de los militares y de que pueda ser llevado en una noche, y el miedo que genera en una niña esa imagen. Y un miedo que la lleva, no sé cuántos años después, 30, 35, a pensar por qué alguien escoge ser militar. Y lo interesante es que ella elige relatarlo como un diálogo. Yo no me lo esperaba, yo esperaba que era el relato de Ortiz, y no, es el relato de la vida de Ana María, dónde vivían, a qué jugaba, qué patines quería, a qué colegio iba, si tenía Barbie o no tenía, todas estas cosas. Y luego entra Ortiz, un joven del campo que sueña con ser soldado, sueña toda la vida con ser soldado y cree auténticamente que eso es una gran realización en su vida. Cómo conoce en el ejército a este otro compañero, al Lanza, y como es distinto, no es Aries, porque Aries es Ana María, pero Aries es Ortiz también, como el otro, que es un Virgo, se complementa muy bien con el soldado. Entonces, digamos, uno puede leerla de una manera ligera, pero no. Ahí hay realmente personas de carne y hueso, sujetos, eso es lo bonito de este ensayo, el sujeto antropólogo, el sujeto investigado, que al mismo tiempo resumen muchos otros sujetos, y también el drama, que es el conflicto entre hermanos. Que se ve muy bien, uno realmente se estremece cuando lee lo que siente el soldado. Creo que ustedes lo vivieron un poquito, cuando se da cuenta que no mató a un guerrillero y que mató a su Lanza, y cómo le desencadena eso un trauma psicológico real. Él tiene que ser internado, pero él lo achaca entonces a que ustedes oyeron, las brujas se apoderan de él. Quiero decir, es volver a recalcar cómo aquí es la posibilidad de un diálogo entre personas muy distintas. Ana María, que toda su infancia y tal vez juventud, no sé, temió que llegara el ejército, la policía a su casa, y estos muchachos que han pasado su vida en el ejército o en la policía. Entonces, no solamente es un ensayo de método, porque los antropólogos suelen ocultar esa relación que establecen con sus sujetos, por qué los eligen, qué les parece interesante de estos sujetos, sino también cómo pueden conversar entre ellos. O sea, yo sí creo que hay más allá de un relato de conocimiento, un relato de vivencia ciudadana, de diálogo ciudadano, y que esos relatos permiten reforzar esa esperanza. Creo que tenemos tiempo de que ustedes comenten o pregunten un poquito. No sé, Ana María dará la palabra. Sí, profesor Parra. No, una pregunta muy simple. ¿Ortiz vino? Ortiz fueron invitados 3 Ortices, pero no, entonces no pudieron, porque también aquí va la moraleja. Un Ortiz está en silla de ruedas y cómo entra. El otro Ortiz, pues está amputado de una pierna, no puede entrar, no pueden entrar a la Feria del Libro. Haremos otra presentación con los Ortiz presentes. Pero digamos, el jueves sí hay un grupo de lectura con los varios Ortiz. ¿Otra pregunta? Hola. Pues me parece como también como muy catártico lo que hiciste al dialogar con este personaje de la infancia, que es un militar,
los militares que tienen toda una jerarquía y toda una estructura y poder dialogar con eso. Hablaban los dos, es una pregunta también para Ana y para Esteban, y es como me llamó la atención cuando dicen que víctima y victimario comienzan a parecerse. Entonces, según su experiencia en lo que hicieron en todo este proceso creativo, ¿cómo sintieron esa semejanza de víctima y victimario? Pues sí, ese es como un tema muy, para mí también muy importante, muy profundo de la novela, que era, digamos, en mi caso, pues yo tenía muchas prevenciones sobre los militares desde que empecé a dibujar, y eso me generó como al principio como una distancia, y hasta dudé un poco hasta dónde me quería meter en eso, también por el tema, porque me parecía un tema, y poco a poco, digamos que empieza uno como conociendo las razones que tiene Ana María para haber investigado eso, como a crear a perder un poco esa, bueno, no sé, en el momento en que uno entiende, uno rompe una cantidad de prevenciones y de barreras y logra como conectarse. Entonces, como que la relación entre víctima y victimario, como lo veo en la novela, es muy, muy explícita. Ana María crece con pánico y pavor a los militares. Ese pánico la obliga la lleva a decir, yo tengo que entender cuál es la razón de este miedo como para seguir, no sé, para seguir viviendo una catarsis. Y entonces le dedica toda su vida académica, profesional, a entender a los militares. A mí ese giro fue lo que me logró como conectar y entender la historia. También, digamos, uno, desde mi punto de vista, pues Ortiz era una víctima, era un victimario en el comienzo. Cuando comienza uno a conocer en detalle su historia y empiezan a ver pequeños como, digamos que le gustaba la novela gráfica cuando era chiquito, le gustaba el cómic, inmediatamente comienzo como a tratar de entenderlo y sí, se siente afinidad, pero bueno, no sé. Pues más que, olvidé, Mónica, la expresión que usaste como, mejor dicho, a lo que quiero llegar es que trabajando con los militares y entrevistando a los soldados profesionales, no es tan claro que sea suficiente o exhaustiva la categoría victimario, ¿sí? Son actores sociales, son campesinos que toman elecciones, son hijos de familia, son hermanos, son primos, ¿sí? Que tienen un empleo y ese empleo es la guerra, y la guerra se mide en números de muertos, ¿sí? Pero creo que es lo que todo el mundo sabe, pero en el momento en que uno se sienta a hablar con cada uno de ellos y entiende que son hijos de doña fulana, que para poder sobrevivir en el territorio tenía que pasar la gasolina de una frontera a otra y que sí o sí estos muchachitos tendrían que terminar en un ejército o guerrillero o paramilitar o el legal, pero que no había opciones. Obviamente la categoría víctima-victimario se queda muy corta y deja de ser exhaustiva para entender una historia de vida tan compleja como es la de los soldados profesionales. ¿Sí? Es más, por ahí. ¿Otra pregunta? Buenas tardes. Yo conocí a Ana María cuando tenía 5 años, entonces se imaginan lo que siento verla ya. Pero bueno, yo sí quisiera saber, Ana María, ¿qué pasó contigo internamente después de, digamos, de ver todas las historias que hemos medio conocido con la JEP, ahora con lo que tú relatas? ¿Tú cómo quedas como persona? Gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Es que
me genera, ¿cómo decirlo? Una intriga, y es que la imagen que uno tiene de los militares es la de los generales y no la de los soldados. Y en esa lógica habría que hacer otra novela para hablar de los generales que seguramente no tienen el mismo origen, las mismas intencionalidades, las mismas razones para estar en la guerra. Entonces, no sé hasta dónde Ortiz refleja los militares y más bien refleja los soldados. Bueno, entonces, Luz Marina, ¿cómo quedo yo como persona después de la JEP, de la Comisión de la Verdad? Pues digamos, todos los testimonios que han salido de la JEP, de la Comisión de la Verdad, del Centro de Memoria Histórica, nunca me han sido ajenos, precisamente porque yo llevo trabajando con los soldados muchísimo tiempo. Entonces, de alguna manera, me han llegado siempre esos testimonios, pero me han llegado con un contexto más amplio, me han llegado teniendo en cuenta las familias, la organización social campesina. ¿Cómo me deja eso como persona? Pues intranquila. Obviamente esta novela no es una novela de reconciliación con los actos atroces, digamos, pero sí es una novela de, pues de entender al soldado profesional, pero de ninguna manera es una novela que busque exonerar de responsabilidades, ni busquen, pues no es negacionista tampoco, es otra cosa, es la historia de vida de soldados, ¿sí? Y con lo que decía el señor, sí, claro, una cosa es trabajar con soldados profesionales, otra cosa es oír los testimonios de los oficiales, ¿sí? Cuando he trabajado con oficiales, el énfasis narrativo de los oficiales está en reconstruir la historia nacional de Colombia y en entender el rol que el ejército ha tenido en esa historia oficial de Colombia. Y en esas narrativas oficiales, el ejército de esa oficialidad se concibe como un promotor de progreso y es la ficción que ellos construyen. Es muy distinto a lo que pasa con los soldados profesionales. En este sentido, Ortiz no es representativo del Ejército Nacional de Colombia. Habla de los soldados profesionales, pero no del ejército, ¿sí? Porque claro, hay que tener una diferencia muy clara de la composición de la institución. Okay. Yo quería aprovechar estas preguntas para un comentario más. Los antropólogos, creo que los psicólogos también, los filósofos un poco menos porque no hacen investigación empírica, ¿o sí? Hoy en día, tal vez, bueno, no sé. Aquí está el profesor Lisima, puede llevar la contraria, pero digo, los investigadores sociales en el campo social, tenemos una intención básica, un principio básico al hacer investigación, y es diferenciar entre conocer y juzgar. Y cómo cuando vamos a abordar un proceso que nos es repudiable, que nos es moralmente repudiable, de nuevo tratamos de no juzgarlo, sino de procesar el mecanismo que hace que personas en circunstancias dadas se comporten incluso de maneras inmorales o crueles o atroces. De manera que el principio que nos guía es el principio de no juzgar y sí conocer. ¿Qué me parece interesante de este libro? Que creo que consigue muy bien la idea de qué es un soldado. Quizá no es qué es el ejército, pero qué es un soldado raso. ¿Quiénes son estas personas? Y cómo ese entrenamiento profesional se hace sobre la base
de un montón de sueños cotidianos que son los sueños de cualquier persona de bajos recursos en Colombia. ¿Cómo puede ganar mejor? ¿Cómo puede sentirse reconocido en su comunidad? ¿Cómo puede sentir que es admirado por lo que hace y no simplemente que gana un sueldo? O sea, ahí hay, y Ortiz lo muestra muy bien, una convicción profunda de orgullo personal y de que quizá el santo Vicente Fernández estén orgullosos, su familia, su vecino de ellos. Eso lo pasa muy bien este trabajo. Pero además de pasar muy bien eso, yo vuelvo al punto que traté al comienzo de insistir, es que muestra que podemos dialogar, que a pesar de que no se legitime el uso de la violencia, cualquiera, la del ejército en este caso, a pesar de eso, yo puedo acercarme a ese sujeto, puedo tratar de entender por qué hace lo que está haciendo y cómo puede ser también víctima de esa maquinaria terrible. Porque no hay duda que el soldado que mata a su lanza es una persona que sufre un golpe psíquico profundo, enorme, de manera que en ese sentido es también alguien herido por la guerra, herido psíquicamente, como bien lo dijiste, por la guerra. Y me parece que esas dos cosas hacen, para responder a la pregunta primera que hicieron, que los antropólogos que estudiamos fenómenos de violencia, yo he estudiado una masacre, he estudiado el crimen entre parejas, he estudiado la violencia de padres a hijos, que los que estudiamos eso, que no nos podemos identificar con el victimario, sí podamos sentirnos perturbados, interpelados por esos terribles testimonios y al mismo tiempo podamos decir, es importante escuchar, es importante conocer. Eso es que quería, pero tú seguro tienes otras cosas o tienen otras preguntas. No, si hay otra pregunta. No, si de pronto hay más preguntas. Bueno, pues Ortiz, al ser una novela gráfica, está llena de representaciones de objetos. Yo quiero preguntar si hay algún objeto que sea tu favorito, que digas, hayas dicho sí o sí tiene que estar, o que de lo contrario te haya inspirado a escribir alguna parte de la novela. Bueno, pues yo contesto de los objetos favoritos de Ana, porque yo creo que eso que dices pasó bastante. O sea, digamos que la primera parte de la novela es como una reconstrucción de la infancia de Ana María. Yo creo que por ahí unos 12 años o algo así, un poquito más o menos, no sé, menos. Pero bueno, yo también, entonces, digamos, había muchas fotos que me servían a mí de referencia. También siento que fue como volver a hacer un paseo otra vez por tu infancia. Entonces salían muchas fotos y Ana María me decía, esta me encantaría que mi perro, por ejemplo, era como sí o sí que estuviera. Había, no sé, tu mamá también, la Barbie también. Pues qué más objetos que yo me acuerdo que sí, había muchas fotos de patinaje, una casa que fue muy importante porque era precisamente la casa en donde pasa la infancia y los fantasmas, y me la imaginé perfecto, una casa antigua o vieja en Usaquén. Entonces esos no eran tus objetos preferidos, pero para mí era súper importante, como unos patios grandes con estos baldocines como de casa. Yo la veía como una casa un poco fantasmagórica, como si, porque sí tenía unas partes que cuando me mostraban a María las fotos, y además esas fotos también ya en blanco y negro y todo, también daban una distancia, pero de que otros objetos, y muchos objetos que yo me inventé, porque también, pues al mismo tiempo que escribía de Ana María, yo estoy con mi hija que tenía la misma edad, que está acá, entonces ella me daba también mucha inspiración para imaginarme objetos que
que se los ponía a Ana María, como si fueran de ella. Las Barbies, por ejemplo, que Ana María me contaba mucho como que eso se puede adelantar un poco en la novela, que pues había una relación, digamos que el papá era muy de izquierda, el papá de Ana María, y había una relación muy fuerte con que tuviera o no tuviera Barbies. Por el otro lado, pues también estaba mi hija con las Barbies, entonces también era muy fácil para mí hacer esa conexión de objetos. Yo quiero hacerle una pregunta a Ana María. ¿Por qué, si Ana María ya escribió un libro sobre el ejército colombiano hace unos años, ¿por qué escribir ahora una novela gráfica? Bueno, gracias Miriam, pero antes termino con lo de los objetos. Creo que entonces yo tomo los objetos favoritos de Esteban. Cuando comenzamos a trabajar ya sobre la parte de Ortiz, pues no teníamos la misma cantidad de objetos del mismo repertorio. Y Esteban se hizo un estudio buenísimo, por ejemplo, de ponqués militares para celebrar cumpleaños o celebrar ascensos. Y la construcción de ese ponqué es maravillosa. El vestuario de Ortiz es maravilloso. Me acuerdo una vez que Esteban en una reunión me dice, yo no sé pintar soldados que disparan, yo no sé cómo es un fusil. ¿Qué hago? Y ustedes no se imaginan la belleza del fusil que hay, es el antifusil. Es uno de los objetos que yo creo que costó más trabajo y es, yo creo, uno de los más difíciles y de mis preferidos en la novela y que definitivamente movió emociones mientras hacíamos el trabajo. Porque si hace años escribí un libro que a propósito, entonces hago la cuña, es sobre la oficialidad colombiana, ahora hago una novela gráfica porque agua ha corrido bajo ese puente y un poco el hastío, digamos, ese libro tampoco es escrito en académico, simula una obra de teatro, pero el hastío, digamos, de escribir artículos, papers, formas convencionales que se quedan en unas revistas que no circulan y sobre todo el repertorio visual que ofrecían los testimonios, pues como que sí se veían traicionados en una forma de escritura más tradicional. Entonces, leyendo y escuchando esos testimonios miles de veces, la pregunta era cómo respetar la fuerza emotiva de estos testimonios y la fuerza emotiva que es sobre todo visual. Entonces ahí se me ocurrió que era mejor incursionar en una novela gráfica y pues tuve exacto las imágenes y tuve pues la complicidad total de Esteban, pues que es un dibujante maravilloso. Creo que nos cabe una o dos preguntas más para antes de cerrar. Yo quiero preguntar, pero para Miriam, no es ni para Ana María ni para Esteban, tú siendo antropóloga con ese bagaje antropológico, ¿cómo lees esta novela gráfica? Hay dos formas de leerla y me parece que estás inicialmente más centrada en los textos, en las entrevistas, en la reflexión que hace Ana María, que en lo gráfico. Para ti, como profesora, ¿qué te dice lo gráfico? ¿Qué lectura le das a lo meramente gráfico, digamos? Yo por eso comencé diciendo que había dejado de leer historietas desde tal vez los 10 años, desde Superman y desde Tarzán. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo no tengo, a diferencia de Ana María, yo sí tengo un enamoramiento con los textos académicos. A mí sí me gustan. Me gusta escribirlos y me gusta leerlos también. Y por eso sigo escribiéndolos desde tanto tiempo. En cambio, no sé expresarme en imágenes, no tengo ni idea. Y las disfruto mucho en cosas como el cine, pero no sé interpretarlas ni sé usarlas de una manera sistemática. Entonces usted tiene toda la razón. Yo por eso dije, mi lectura es la lectura del etnógrafo. La lectura del etnógrafo que ve a la cotidianidad de la vida de procesos sociales. No va a la imagen, va a ver cuáles son el sistema de creencias,
cuál es el sistema de motivaciones, cuáles son las cosas que cree la gente que lo alientan a vivir. Eso es lo que hace la antropología. Y no sé ni decirlo ni entenderlo en imágenes. Por eso usted tiene toda la razón. Mi lectura fue textual. Me fascinaba el juego con la imagen, creo que lo hizo maravillosamente bien, pero me parecía, y por eso lo advertí también, que hay un peligro ahí, y es que a veces parece que estuviera jugando, que estuviera burlándose, y no es verdad. Es un texto sumamente duro, sumamente crudo en muchos sentidos, y la imagen juguetona del ratoncito, de las haz de bastos, puede dar una falsa idea, que no creo que es la idea de ellos, ahorita le podemos preguntar, de trivializar esa historia. O sea, lo que menos podemos hacer con este juego entre palabra e imagen es trivializar el relato, y hay un riesgo ahí que es el que yo quería advertir. Pero usted tiene toda la razón, mi interpretación es textual y es desde lo que yo he trabajado: víctimas, violencia, trauma, sociedad civil, ética del reconocimiento. Tiene toda la razón. Así es. A ver, yo quisiera preguntarle a Esteban, porque el peligro es eso. Esto no es una novela juguetona, es una novela, es un texto denso. ¿Cómo vieron ellos eso que a veces parece un jueguito de imágenes de la Barbie, no sé qué, las de naipes? Bueno, no, en ningún momento yo lo sentí como ni trivial, ni que le estábamos, sí, que estamos banalizando los sentimientos, todo lo contrario, lo sentí que había una fuerza en los sentimientos muy profunda en toda la novela. Siento que de pronto en tu caso y en el caso de muchos, pues el cómic y la novela gráfica siempre está asociado como un mundo entre infantil, underground, no académico, y eso la primera lectura que uno hace es como que está metiéndose en el mundo infantil, pero desde hace pues mucho tiempo la novela, digamos, no sé, está miles de ejemplos como Maus de la Segunda Guerra Mundial, bueno, toda la novela gráfica ya desde hace mucho tiempo es capaz de entrar a los temas más profundos, más duros, y esa misma, digamos, como facilidad y agilidad lo hace, digamos, abre la posibilidad de que de que un público muy distinto al de las universidades y al académico tenga acceso a la discusión y al relato. Entonces yo lo vi siempre. Un poco para seguir con la discusión y volviendo a lo que preguntaba el profesor Parra al principio, ¿y de dónde están los soldados? Pues los primeros lectores antes de que saliera impresa la novela fue pues mi familia, porque pues les pedí permiso de usar las fotos, de usar ciertos relatos, de usar repertorios de otras mujeres antropólogas, y las imágenes, como lejos de sosegar o de dar esa mirada un poco infantiloide, si se quiere, o de bajar el nivel de la seriedad del relato, todo lo contrario, ¿sí? Como que potenciaron eso y entraron en un diálogo donde no se trivializa lo que se está contando, ¿sí? Y lo vi en la lectura que hicieron ellos. Y en las pocas lecturas que alcancé a avanzar con algunos soldados, tampoco se sintieron como caricaturizados o faltos, o como si el respeto hubiera faltado, todo lo contrario, y agradecieron muchísimo el registro visual, cero morboso, cero realista, ¿sí? Sino más bien muy duro, pero lleno también de símiles, de metáforas, de analogías. Entonces, no creo que la imagen tenga ese riesgo de trivializar o de infantilizar. Todo lo contrario, sin ser imágenes chocantes o morbosas. ¿Otra pregunta? Sí, pues
como siguiendo la discusión sobre los elementos y las imágenes, mi pregunta va más hacia lo textual, pero hacia las posibilidades que da un relato que también utiliza elementos literarios, es decir, qué posibilidades nos da lo literario en la construcción de esta obra, qué tensiones, porque digamos ahí, como leyendo la novela, hay espacios que solo son posibles de escribir y contar desde lo literario, como el hecho de un ejercicio riguroso como de un ensayo antropológico no nos permitiría tener esta riqueza que se construye. Pero quisiera hablar un poco de eso, ¿qué nos permite la parte literaria de la construcción de la novela? Bueno, yo creo que el registro literario abre la posibilidad, pues que abre la literatura, y sin con ello pecar de que somos literatos o algo así. Pero sí creo que la forma académica es un estilo, hay un género académico que puede variar, que se mueve, que oscila, pero que no tiene campo, por ejemplo, a la ficción, que no tiene campo a los cuentos ficcionados, a las narraciones ficcionadas, mientras que acá nos podemos valer de recursos sin importar tanto si el relato es verdadero o falso, sino que conmueva e involucre al lector. Y en eso creo que Esteban es, perdón la expresión, un duro. Esteban se ha leído toda la literatura del mundo y fue una mano certera como en ayudar a usar las palabras precisas, y el texto es muy seco, si se quiere, no tiene muchos adjetivos, no tiene muchos adornos, y creo que esos juegos los permite la literatura, ¿no? No hay una sola cita, no hay una sola referencia bibliográfica, y si se hace como entonces más fácil a que otros públicos lo lean, ¿sí? Y se familiaricen con el tema. No, yo quería resaltar que el texto sí es verdadero. Yo no creo que no sea verdadero, es muy verdadero. Y el juego de estas dos vidas lo hace todavía más verdadero y más denso. Ahora, que el que no tenga citas ni cosas no lo hace menos denso, porque la densidad es poder transmitir experiencias que son realidad colombiana, que ha sido, yo lo creo, deplorable y terrible para la sociedad. Entonces yo, al contrario de Ana María, creo que es un texto que no ficciona, que es muy verdadero y que logra conmover profundamente. Si alguien tiene otra pregunta, no sé, o si no ya... Muchísimas gracias a nuestros invitados, Ana María, por esta gran conferencia, Esteban, a Miriam. Un aplauso para ellos, por favor.